Ryo era un triste, patético y feo perdedor que no tenía amigos porque gastaba todo su dinero en idolatrar a ídolos y llevaba una vida deprimente y sin valor. Hasta que un día sus padres murieron en un terrible accidente de avión, dejándolo solo para cuidar de su hermanito Kotaro. Los dos fueron finalmente adoptados por la directora de una escuela local, donde Kotaro trabajaba como niñero de un grupo de niños traviesos con mamás MILF. Emocionados de que finalmente tendrían una nueva familia, Ryo y Kotaro fueron a la escuela la mañana siguiente con la intención de causar una buena impresión. Sin embargo, se encontraron con una mirada de desaprobación de la presidenta, ya que estaba enojada con ellos por llegar tarde. Inmediatamente comenzó a interrogar a Ryo sobre sus habilidades como hermano mayor, y le dijo que como pago por vivir sin pagar alquiler con ella, Ryo tendría que convertirse en el nuevo niñero a cargo de la guardería de la escuela. Él se sorprendió por esta declaración, porque esperaba que pudiera volver a sus viejas costumbres, pero eventualmente se acostumbró a la idea, incluso diciéndole a Saikawa que sería el mejor niñero para todos los niños, haciendo llorar al secretario aburrido, quien se limpió la cara con una servilleta antes de dejar a Ryo con sus deberes de guardería. Los niños no tenían idea de que la guardería iba a tener un nuevo empleado, y se asustaron cuando Ryo entró para presentarse, así que se reunieron alrededor de su niñera, Usada, quien estaba ocupada holgazaneando cerca de la estantería. Uno de los niños, Taka, tiró fuerte de la oreja de la niñera, lo que lo despertó del sueño, y casi le soltó una maldición al pequeño diablillo antes de levantarse para dar a Ryo y Kotaro una bienvenida adecuada. Usada les dijo a los niños que se presentaran también, e hicieron un pequeño baile mientras lo hacían. Pero cuando llegó el momento de que Kotaro se presentara, no devolvió la misma energía, y Taka inmediatamente les dijo a los niños que lo atacaran por ser un troll sin vida. Sin embargo, Ryo intervino para proteger a su hermano, dejando que los niños lo golpearan a él en su lugar. Y después de ver que eran demasiado salvajes para él, Kotaro se alejó hacia la estantería para tomar un libro de cuentos. Usada notó que Kotaro se sentía solo después de perder a su hermano ante los bribones de la guardería, así que le ofreció leerle su libro de cuentos. Pero Kotaro rechazó porque aprendió de Andrew Tate a nunca mostrar sus debilidades. El turno de Usada llegó a su fin y le dio a Ryo algunas instrucciones finales antes de dejarlo solo para manejar el manicomio mientras él se iban a encontrarse con su novia en el cine. Kirin, la única chica del grupo, le dijo a Ryo que se uniera a su almuerzo imaginario, pero justo cuando estaba a punto de convencerlo de jugar, los gemelos, Takuma y Kazuma, corrieron por toda la comida en el suelo, haciendo que ella hirviera de ira. Kazuma, el llorón del grupo, se tropezó y cayó de cara mientras perseguía a su hermano gemelo, y estaba a punto de llorar un Ryo como Justin Timberlake cuando Ryo y Takuma vinieron a consolarlo. Pero luego la más joven del grupo, Midori, comenzó a llorar, y él fue a abrazarla mientras luchaba con el Taka. Kotaro siguió leyendo su libro de cuentos mientras observaba en secreto cómo los otros niños se divertían con su hermano, y cuando Ryo le preguntó si estaba bien, mintió y dijo que sí para mantener su estatus de top she. Por la noche las madres vinieron a recoger a sus hijos, y Ryo aprovechó esta oportunidad para presentarse como un cuidador versátil con experiencia en consentir no solo a los niños, sino también a sus hermosas MILFs. What did he say? Todos sonrieron, diciéndole que los viera en sus oficinas en algún momento. Como su mamá estaba ocupada calificando exámenes, el hermano de Taka, Hayato, vino a recogerlo. Y cuando Taka intentó hacer una rabieta para quedarse con Ryo en la guardería, Hayato le dio un buen golpe en la cabeza, lo que lo devolvió a sus sentidos. Ryo le dijo a Hayato que evitara ser violento con Taka, pero Hayato le aconsejó que se metiera en sus propios asuntos, ya que su hermanito, Kotaro, se veía muy solitario en la esquina de la habitación. Ryo siguió su consejo y fue a hablar con Kotaro, pero justo cuando estaba a punto de disculparse por haberse divertido con los demás, Kotaro se desplomó sobre sus piernas, su rostro ardía de fiebre. Ryo salió corriendo inmediatamente, donde se encontró con Hayato, quien lo acompañó al hospital infantil más cercano después de dejar a Taka con su mamá. Y en el camino, Ryo seguía culpándose por no haber prestado atención a su hermano mientras estaban en la guardería. En el hospital, el doctor informó a Ryo que la fiebre de Kotaro era un problema menor que se resolvería por la mañana, y salió para informar a sus padres sobre la situación por teléfono, pero al recordar que habían muerto en el accidente de avión, se echó a llorar. En ese momento apareció la presidenta y lo consoló, diciéndole que estaba bien llorar a veces, en lugar de reprimir sus sentimientos para parecer fuerte. Ella le explicó que también perdió a su único hijo en el accidente aéreo que mató a sus padres, y prometió cuidarlo a él y a su hermanito mientras permanecieran con ella. Ryo se conmovió profundamente por esas palabras, así que regresó adentro para buscar a Kotaro, quien había estado llorando desde que despertó, y al acercarlo dejaron salir todas las lágrimas contenidas desde la muerte de sus padres.
A la mañana siguiente, la gruñona presidenta anciana irrumpió en la habitación de Ryo y le gritó por ser perezoso y hacerle perder el tiempo, así que le instruyó para que se levantara de la cama y se preparara para la escuela, añadiendo además que pasaría todo su tiempo libre en la guardería. Para vengarse, Kotaro le tiró del pelo y la llamó mujer vieja y desgreñada, así que ella amenazó con darle un peinado similar. Sin embargo, antes de irse, ella le mostró a Ryo su nuevo uniforme, aunque inicialmente él quería arreglárselas con un par viejo, y se sorprendió de que ella se tomara la molestia de conseguirle uno nuevo cuando solo le faltaban unos meses para terminar la escuela secundaria. Después de dejar a su hermano bebé en la guardería, Ryo fue a clase y notó que sus compañeros de escuela no dejaban de reírse mientras pasaba, hasta que se encontró con Hayato, quien le dijo que era porque los niños lo habían estado siguiendo. Sorprendido, Ryo les preguntó por qué no estaban en la guardería, y ellos dijeron que Kotaro quería seguirlo, así que todos lo apoyaron. En ese instante comenzaron a avergonzarlo y a pedirle que jugara con ellos, así que Hayato los amenazó con su puño de hierro. Su hermano menor lo llamó cabeza de popó, después de lo cual salió corriendo llorando hasta que accidentalmente chocó con una chica de aspecto desagradable. Ryo se disculpó, pero la fiera dama no lo aceptó, así que cuestionó por qué había traído a su batallón de guardería a perturbar la paz de su escuela. Sin embargo, esto solo asustó a los niños, quienes corrieron hacia Ryo. Aparentemente, la niña mala era la más brillante de la escuela, pero sus acciones hacían que la gente hablara de su actitud, diciendo que era demasiado dura con Ryo. Mientras tanto, cuando los chicos llegaron a la guardería, encontraron a Usada roncando como de costumbre, así que Hayato lo sacó del mundo de los sueños con un fuerte golpe. Por otro lado, los niños todavía estaban tristes, así que Ryo intentaba animarlos. Pero cuando Hinamata entró para dejar el almuerzo de Taka, ellos corrieron asustados mientras se aferraban con fuerza a su salvador. Al ver esto, Usada fingió llorar por un dolor de estómago inexistente y le dijo a Hayato que lo llevara a la enfermería. Luego inmediatamente le pidió a Hinamata que ayudara a Ryo a vigilar a los niños, poniéndola en una situación incómoda. Al notar esto, Ryo le dijo que era libre de irse porque él podía manejar a los niños solo, pero ella dijo que iba a ayudar ya que Usada le había pedido. Luego ofreció sostener al bebé y desafortunadamente se puso frenética, por lo que el bebé se asustó y comenzó a llorar, y esto hizo que los otros niños se unieran contra ella y la amenazaran con darle la paliza más grande de su vida. Sin embargo, tan pronto como les lanzó una mirada muy oscura y aterradora, todos se alejaron asustados, retrocediendo instantáneamente. Pero esto solo la molestó, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Cuando Ryo lo notó, les dijo a los niños que se disculparan por su mal comportamiento, pero ella le dijo que no quería una disculpa forzada de los mocosos consentidos. Y Ryo sonrió, diciendo que no eran mocosos. Esto hizo que Hinamata se enojara aún más, y le lanzó juguetes, diciendo que a los niños realmente les gustaba a él, mientras que a ella la odiaban todos porque solo era buena estudiando y nada más. En ese momento, ella rompió a llorar, por lo que los pequeños adorables se acercaron a ella, disculpándose por su comportamiento hacia ella. Y ellos también comenzaron a llorar, así que ella los abrazó mientras todos continuaban su reunión llorosa, hasta que se quedaron dormidos en un cálido abrazo. Más tarde, Kotaro se molestó porque Taka se burló de él por usar una camiseta con la imagen de un tigre, aunque nunca había visto uno. Hayato, con su hábito habitual, no dudó en reiniciar la cabeza de su hermano menor con su puño de hierro, y esto llevó a Taka a asumir que su hermano mayor lo odiaba. Para empeorar la situación, Hayato dijo fríamente que no le gustaba ni le disgustaba particularmente. Entonces Taka estalló en lágrimas, concluyendo que lo odiaba. Entonces él continuó haciendo un berrinche, y su hermano se lo llevó. Ryo, por otro lado, planeaba llevar a Kotaro al zoológico más tarde ese fin de semana, pero los otros niños querían compartir la diversión, y Usada aprovechó la oportunidad para ganar algo de dinero para sí mismo. En casa, Ryo buscó el permiso de la anciana para llevar a los niños al zoológico, diciéndole que había hablado con sus madres, y así ella estuvo de acuerdo, pero se negó a pagarle al perezoso Usada por trabajar durante el fin de semana. También rechazó la invitación de Ryo al zoológico, llamándolo un lugar apestoso, y más tarde Saikawa le dio a Ryo su paquete de almuerzo junto con algo de dinero de la presidenta. En el zoológico, Usada había encontrado otra forma de ganar dinero, y después de rechazar el dinero que le ofrecieron, le dijo a Ryo que vendería fotos de los niños a sus respectivos padres. Mientras tanto, Hayato dejó a Taka porque tenía que ir a la práctica de béisbol, así que empezaron a visitar a los animales, desde elefantes adorables hasta tigres aterradores, mientras que el avaricioso Usada capturó todos los recuerdos. Más tarde almorzaron juntos y después Kotaro señaló algunas ovejas, llamándolas peludas porque le recordaban el peinado de la anciana. Viendo un pájaro, Taka dijo que su nombre se traducía en el nombre de ese pájaro, pero cuando Ryo señaló un halcón, que era el significado del nombre de Hayato, Taka negó agresivamente haber tenido un hermano mayor. Después visitaron una tienda de juguetes y los ojos de los niños recorrían todo lo que veían. Así que cuando Kotaro vio un juguete que le recordó a su vieja mujer desaliñada, quiso uno, y Ryo fue a pagar por el juguete, dejando a Taka al cuidado de Usada.
Intentando animar a Taka, Usada le ofreció comprarle un recuerdo para su hermano mayor, pero el niño terco se negó. Sin embargo, mientras Usada no estaba mirando, el niño vio a alguien que se parecía a su hermano mayor y comenzó a correr tras él. Así que Ryo volvió para descubrir que Taka estaba desaparecido y comenzaron a buscarlo. Mientras tanto, Taka descubrió que el hombre que vio no era su hermano, pero continuó corriendo hasta que tropezó y comenzó a llorar por su hermano mayor. Justo entonces, el hermano mayor Hayato vino al rescate y lo sostuvo mientras lloraba, pero fue un breve momento de abrazos, después del cual el puño de hierro de Hayato hizo que Taka se disculpara por causarles problemas. Más tarde, todos se despidieron y Ryo elogió a Hayato por presentarse porque Taka estaba solo en su ausencia, pero él dijo que solo vino porque había recibido una paliza de su madre por dejarlo atrás. Taka le dijo cálidamente a su hermano mayor que lo amaba, y Hayato, en su naturaleza fría, respondió diciendo que él tampoco lo odiaba, mientras le hacía saber a Ryo que Kotaro sentía tanto amor por él. En la escuela, las chicas discutieron a qué chicos darían sus presentes del día de San Valentín, preguntándole a Yuki si tenía a alguien especial en mente, pero rápidamente dijo que no. Mientras tanto, los chicos también discutieron si recibirían regalos, y tuvieron la suerte de presenciar cómo Hayato recibió un regalo de una chica, pero él lo rechazó directamente, lo que molestó a los demás. Mientras continuaban discutiendo sobre los regalos del día de San Valentín, Ryo se preguntaba cómo reaccionaría la estricta Hinamata si descubriera que los estudiantes estaban rompiendo la regla de no dar regalos. Al mismo tiempo, algunas chicas de la clase de Hinamata le dieron regalos a Yagi, pero luego ella se enojó de repente y les dijo que pensaran en sus acciones, y comenzaron a quejarse de que estaba siendo fría y poco amigable. Sin embargo, Yagi intervino y los calmó, asegurándoles que podrían darle los regalos más tarde fuera del horario escolar, y le dijo a Hinamata que estaba interesado en unirse al club de niñeras porque le encanta cuidar a los niños. Pero cuando él le preguntó cómo unirse, ella se irritó y le dijo que no sabía nada al respecto. Luego se fue y comenzó a pensar que estaba maldita y que todos la odiarían, y por esto tenía miedo de unirse al club de niñeras, temiendo que los niños también la rechazaran. Pero a pesar de su miedo, secó sus lágrimas y decidió mantenerse fuerte, concentrándose solo en sus estudios. Yagi conoció a Ryo en la sala de guardería y le dijo que quería convertirse en niñero, pero Ryo se confundió y fue a llamar a los demás, y cuando llegaron, presentó a todos a Yagi. Yagi también se presentó, pero Ryo recordó haber escuchado el nombre de Yagi como el que las chicas referían como el chico más guapo y genial. Sin embargo, Yagi humildemente dijo que Ryo era más guapo mientras que Hayato era mucho más genial, lo que hizo que Taka se alegrara. Mientras los otros niños se unieron a la emoción, y mientras les daba cumplidos, mostró qué tan bueno era con los niños, causando que la admiración y respeto de Ryo por él crecieran aún más. Mientras tanto, en la cafetería, Hinamata escuchó a algunos estudiantes decir que Yagi solo estaba mintiendo sobre gustarle los niños, y que tenía malas intenciones hacia ellos. Preocupado por la seguridad de los niños, Hinamata se apresuró a la sala de guardería, y justo cuando Yagi estaba a punto de hacer un movimiento espeluznante hacia Kotaro, Hinamata llegó en el momento justo para evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, se sorprendió al darse cuenta de que Yagi solo estaba tocando la mejilla linda de Kotaro con su dedo, y en ese momento otra persona entró en la habitación, y Ryo le preguntó quién era. La persona se presentó como Nezu y continuó revelando que Yagi tenía un complejo con respecto a los niños, lo que lo hacía potencialmente peligroso para ellos. Ryo y Usada reunieron a los niños para protegerlos de él. Yagi fue escoltado fuera de la habitación por Nezu, pero prometió a los niños que volvería a jugar con ellos en el futuro, aunque ellos insistieron en seguir jugando con él en ese momento. A pesar de sus súplicas, Nezu impidió que Yagi regresara, así que los niños recurrieron a Hinamata y le pidieron que se quedara a jugar con ellos, pero de repente se puso seria y asustó muchísimo a los niños. Sin embargo, ella cambió de opinión y prometió regresar en otra ocasión con chocolates, lo cual los hizo felices a todos. Después de la escuela, Ryo acompañó a Hinamata mientras se iba, pero luego de repente le pidió que esperara un momento mientras iba a buscar algo para ella. Y cuando regresó, él y Kotaru le presentaron un regalo del día de San Valentín. Ella aceptó el regalo, pero no pudo evitar quejarse de que todavía estaba contra las reglas. Pero Ryo le dijo que él creía que ella era genuinamente de buen corazón, y que realmente le gustaba eso de ella, antes de salir corriendo rápidamente. La cara de Hinamata se sonrojó de vergüenza por su amable gesto, pero desconocido para ellos, alguien al acecho iba a malinterpretar toda la situación. Al día siguiente en la escuela, los chicos tuvieron que usar pantalones cortos para la clase de gimnasia, pero todos estaban temblando de frío excepto Hayato. Ryo le preguntó cómo lograba mantenerse caliente, y Hayato respondió que simplemente lo soportaba, lo que llevó a los otros chicos a preguntar si Hayato era un robot disfrazado de humano. En ese momento, Usada llegó con los niños en un carrito, y emocionados, se bajaron rápidamente y corrieron a encontrarse con Ryo, diciéndole que jugara con ellos. De repente, sus amigos que tenían frío le llamaron, haciéndole saber que le habían estado esperando, y él se sintió mal por hacerles perder el tiempo, pero le aseguraron que no había necesidad de disculparse.
Tenían otra idea en mente, que era usar a los niños como calentadores naturales para mantenerse calientes. Pero en medio del caos, Takuma se arrastró hacia un arbusto cercano y fue inesperadamente atrapado por Baba Yaga. Ryo inmediatamente se puso en acción. Sin embargo, Hayato se dio cuenta rápidamente de que Ryo no llegaría a tiempo. Lanzó su zapato al secuestrador, derribándolo al instante. La máscara se cayó y Ryo le preguntó a Takuma si conocía a la persona, pero para su sorpresa, Takuma dijo felizmente que era su padre. Lo llevaron rápidamente a la sala de guardería donde se presentó como el padre de Kosuke, Takuma y Kazuma, y se disculparon por confundirlo con un enemigo, pero preguntaron por qué tenía que usar sombrero y gafas de sol. Usada explicó que Kosuke era un actor tratando de evitar causar una escena con sus fanáticos, pero mencionaron que nunca habían visto ninguno de sus comerciales antes, lo cual le hizo darse cuenta de que no era muy popular, así que se retiró a una esquina. Sintiendo completamente miserable, Ryo se le acercó y le preguntó por qué había venido hasta aquí, y él explicó que quería ver a sus hijos, pero sentía que no querían verlo y que se habían olvidado de que era su padre. Ryo le aseguró que no era así, diciendo que debería quedarse y jugar con ellos para fortalecer su vínculo, a lo que él accedió. Fue a buscar a Takuma y Kazuma y se los entregó a su padre, pero cuando Kazuma estaba en sus brazos comenzó a llorar, lo que lo hizo sentir aún más desanimado. Pero Ryo lo detuvo y explicó que Kazuma no lo conocía muy bien, por eso estaba llorando. Pero Hayato señaló que las palabras de Ryo no estaban ayudando a la situación. Ryo animó al padre a no rendirse y sugirió que pasara todo el día con los niños, y Hayato agregó que se estaba avergonzando frente a los niños. Todos empezaron a burlarse de él, llamándolo llorón, empeorando la situación para él. Sin embargo, Usada lo tranquilizó diciéndole que estaba bien porque los niños aprenderían que los adultos tienen defectos, pero Ryo no estaba de acuerdo con el punto de vista de Usada. Después de un poco de recuperación, el padre intentó unirse con los niños dándoles paseos a caballito, jugando al caballito y todo tipo de cosas, pero lamentablemente todos sus esfuerzos terminaron en fracaso. Comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de averiguar por qué los niños odiaban tanto a su padre, pero él escuchó su conversación y les dijo que estaba bien, disculpándose con Takuma y Kazuma por entrometerse en sus vidas y agradeciendo a todos por su ayuda antes de decidir irse. Al salir, chocó con una chica que lo reconoció instantáneamente como un actor famoso y gritó su nombre, haciendo que todos salieran de sus escondites y corrieran hacia él, pidiendo su autógrafo. En medio del caos, el padre solo podía escuchar una voz, las voces de sus propios hijos, Takuma y Kazuma, que le suplicaban que no se fuera. Luchó por abrirse paso entre la multitud para acercarse a ellos, pero había demasiadas chicas adolescentes enamoradas. Justo entonces, la madre de los gemelos, Yumi, llegó y ordenó a todos que se apartaran por su seguridad, amenazando con llamar a la presidenta, y todos obedecieron inmediatamente y corrieron a clase. Yumi se acercó a él y le explicó que la razón por la que los niños le tenían miedo era porque todos habían visto una película en la que él interpretaba el papel de un personaje muy malo. Preguntando por qué les mostró tal película, ella le dijo que los niños siempre pedían ver su cara en la televisión, y le aseguró que se veía muy genial en la película. Los niños tiraron de su ropa, finalmente accediendo a dejarlo jugar con ellos, y abrumado de alegría, Kosuke lloró lágrimas de felicidad mientras abrazaba a sus hijos, mientras Ryo y Kotaru observaban la conmovedora escena desarrollarse, sintiéndose conmovidos y felices por todos ellos. En una brillante mañana de primavera, Ryo se preparaba para su épico primer día de secundaria, y con sus padres ausentes se enfrentaba solo al desafiante laberinto de la secundaria. Buscando reclutar más miembros para el club de niñeras, decidió hacer un cartel, pero no había espacio disponible. Mientras caminaba hacia la guardería, Kotaro corrió lentamente hacia él, pero los otros niños eran muy rápidos, saltando sobre él y dejando a Kotaro con un cartel en la cara. Usada se burló de Ryo por su póster nerd y le pidió que se uniera a ellos en una épica aventura por los otros clubes. Él aceptó, aunque con cierta renuencia, y se sintió avergonzado al seguirlos mientras bailaban por los pasillos. La primera parada fue en el club de drama, y Kirin abrió rápidamente la puerta solo para sentirse aterrada cuando su madre, Yayoi, saludó al grupo vestida como un fantasma espeluznante con un maquillaje interesante. Ella le pidió a Ryo que se uniera al club de teatro, pero justo cuando estaba a punto de caer por sus habilidades de actuación, notó que los otros miembros estaban siendo lavados de cerebro con la misma técnica de marketing, y se aferró a su objetivo de convertirse en el niñero número 1. Ansiosos por satisfacer su gusto por lo dulce, la pandilla se dirigió a la sala de cocina, separados de Ryo y Usada, esperando probar las galletas celestiales. Sin embargo, tuvieron que esperar a que la siguiente tanda de galletas estuviera lista, y cuando Hinamata notó a los niños, se enojó con Ryo por dejar que corrieran sin cuidado. Pidiendo disculpas por interrumpir su práctica, Ryo observó cómo los miembros se divertían juntos. Los niños preguntaron a dónde irían después, y Ryo decidió colocar el cartel del club y pedirle a Usada que cuidara de los niños. Para su sorpresa, cuando invitaron a Kotaro a unirse a él, negó con la cabeza, dejando a Ryo ir solo al tablón de anuncios.
Sintiendo que Kotaro estaba mejor sin él, Ryo se sentó en silencio, consumido por la tristeza, después de intentar colgar el cartel en una esquina del tablón de anuncios, solo para ser abordado momentos después por Hayato, quien le preguntó si podía unirse al club, diciéndole que su hermano menor lo había reclutado para ofrecer ayuda. Ryo abrió los ojos sintiendo algo pesado en su pecho, solo para descubrir a Kotaro profundamente dormido. Y mientras despertaba suavemente a Kotaro, notó que su voz había cambiado, pero en ese momento la presidenta irrumpió en la habitación, obligándolo a levantarse, y ella se quedó sin aliento cuando Ryo de repente se derrumbó en el suelo. Mientras luchaba por quitarse a Kotaro del pecho y caía repetidamente, Saikawa molestó a Ryo con su nueva voz, diciendo que finalmente la pubertad había llegado, pero la presidenta lo golpeó en la cabeza con su bastón por su terrible humor y mal momento, y le pidió que buscara un termómetro mientras instruía a Ryo que descansara antes de arrastrar a Kotaro lejos de él. Kotaro siguió el ejemplo de la presidenta mientras la llamaba una oveja desaliñada, y se dispusieron a preparar una medicina para su hermano enfermo que bajaría su fiebre alta y recuperaría su buena salud. Mientras ella cortaba un limón, Kotaro creía que ella era una demonio y que lo obligaba a trabajar para ella, y exprimió el jugo en la taza. Sin embargo, sus pequeños dedos solo servían para sostener las manos de Ryo, y cuando ella se ofreció a ayudar, él declinó según las pautas de Topje. Finalmente, logró acumular suficiente para que una sola gota cayera en la taza, y la presidenta le pidió que llenara la taza con suficiente jugo para cubrir el fondo. Así que Kotaro continuó exprimiendo el jugo con su nueva técnica de chakra. Después de finalmente sacar la última gota de jugo del limón, accidentalmente lo derribó al levantarse, lo que causó que la presidenta le entregara la mitad restante del limón, animándolo a intentarlo de nuevo y secretamente admirando su determinación. Mientras dormía, Ryo tuvo una pesadilla sobre su familia, donde sus padres lo dejaron y se llevaron a Kotaro con ellos. Al despertar, Ryo encontró a Kotaro sobre él, quien le ayudó a secar las lágrimas que caían por sus ojos. Pero sus manos dejaron un escozor debido a los limones que había exprimido para que Ryo mejorara. La presidenta le entregó a Ryo la medicina que ella y Kotaro hicieron, y mientras Ryo agradecía al cielo por no haberle quitado a su hermanito, Kotaro sonreía mientras Ryo le daba palmaditas en la cabeza, feliz de estar finalmente reunido con su hermano mayor una vez más. Sin embargo, Kotaro estaba confundido cuando la presidenta lo recogió, anunciando que debía irse. A pesar de que él le dijo que Ryo había tomado el elixir que hizo, ella todavía insistía en que su hermano necesitaba descansar. Queriendo proteger a Kotaro de contagiarse de su resfriado, Ryo le dijo que esperara pacientemente hasta que se recuperara y se quedó dormido en un sueño tranquilo. Sin embargo, Kotaro estaba acurrucado debajo de una silla, negándose a comer o a hablar con nadie hasta que su hermano se levantara de la cama. Yukari dejó a Midori en la guardería con Ryo, quien le dijo a Kotaro que leerían un libro de imágenes juntos mientras esperaban a los demás cuando Midori soltó la bomba. Quería desarmar la bomba, pero notó que no había más toallitas cuando el bebé gateó hacia la puerta solo para encontrarse con Inui. Su cara se torció de disgusto por el olor y cayó al suelo mientras Ryo y Kotaro miraban impactados. El estudiante continuó quejándose, llamando a Midori una fábrica de caca y a Kotaro un astronauta despistado. Pero Ryo no iba a permitir eso y defendió a su hermanito antes de preguntar sobre su relación con Midori. Les dijo que estaba allí para echar un vistazo a su futura hija, y cuando Ryo entró en pánico, Inui se rió, diciéndole que no podía entenderlo dada su falta de experiencia romántica. Antes de salir de la habitación, el dúo se sorprendió de que no reconociera a su futura hija. Más tarde, Usada intentó captar la atención de Ryo porque estaba perdido en sus pensamientos. Kirin le dijo que había estado durmiendo con los ojos abiertos como un perro guardián, y aunque se disculpó con Kotaro por no haberle leído el libro, le prometió hacerlo después de la clase. Ryo le preguntó a Usada sobre el padre de Midori, quien le dijo que el padre de Midori estaba en una búsqueda de tesoros en el extranjero, y esto lo horrorizó por la posibilidad de que Yukari le fuera infiel con Inui. Usada preguntó en broma si él tenía una preferencia por mujeres maduras con grandes melones, pero Ryo lo negó rotundamente. Al acercarse a Hayato por consejo, le dijo que era decisión de la pareja, pero Ryo sentía que era injusto para el niño. Aún así, Hayato se mantuvo firme, insistiendo en que se mantuviera al margen de los asuntos de romance entre adultos, obligando a Ryo a aceptar su decisión aunque Midori saliera lastimada. Como un detective, Ryo comenzó a pensar en su falta de experiencia romántica cuando recordó cómo otros alababan a Yuki por parecerse a una diosa, y cuando la miró, aunque no sintió nada, hizo que ella se pusiera roja como un tomate. Ryo accidentalmente se topó con Hinamata en el pasillo y recibió una reprimenda por no mirar por dónde caminaba, pero necesitaba consejo, así que le preguntó a Hinamata sobre sus pensamientos sobre el amor prohibido. Ella le dijo que los tramposos merecían ser colgados y al escuchar esas palabras, él preguntó si alguna vez había tenido un flechazo por alguien, pero Hinamata solo apretó el puño, sabiendo bien que llevaba una vida aburrida. Al regresar a la guardería, Ryo descubrió a los niños traviesos lanzando mocos sobre un asustado Inui, mientras Usada estaba relajado y Kotaro sostenía el libro de Cenicienta.
Inmediatamente Ryo reunió a los niños y les dio pañuelos para sonarse los mocos, pero Inui se levantó como un tigre a punto de abalanzarse sobre su presa y le dijo que la persona a la que llamaba fábrica de popó era en realidad Midori. Inui sintió que le habían mentido, pero Ryo se defendió, diciendo que perseguir un amor prohibido estaba mal, a lo que Inui estuvo de acuerdo, mostrando su respeto inquebrantable por las mujeres casadas. Le dijo que su esposo estaba en el cielo. Yakuri entró en la guardería, vio a Inui pero no podía recordar su nombre. Sonrojándose de vergüenza, Inui reunió el coraje para acercarse a Yukari, pero antes de que pudiera hablar, el llanto de Midori lo interrumpió. Yukari, consolando a su hija, reveló que su esposo, quien había estado en una búsqueda de tesoros, regresaría pronto. Inui estaba demasiado sorprendido para decir algo, pero se ofreció a cuidar de Midori siempre que Yukari y su esposo quisieran pasar tiempo juntos. Mientras lloraba en un rincón, Inui fue atacado juguetonamente por los niños, lo que lo llevó a arremeter contra Usada por participar en la situación, advirtiéndole que se convertiría en objeto de burla. La risa de Inui llenaba la habitación, tratando de enmascarar su dolor mientras Ryo imaginaba la sensación de perder el amor, con la esperanza de encontrar su propia felicidad romántica. Ryo y los niños estaban absortos en su juego de roles, pero Kirin estaba tan concentrada en su pintura que no prestó atención porque le parecía infantil. Kirin les mostró su dibujo de brujas y dijo que si todos estudiaban mucho, podrían convertirse en grandes brujas. Pero Taka explotó, diciendo que las brujas eran una gran farsa y que los superhéroes eran las únicas personas reales con poderes. Tuvieron un enfrentamiento, posaron para un concurso de miradas y cuando Kotaro intentó detenerlos, lo empujaron mientras los dos intercambiaban golpes. Al día siguiente, Taka trajo una foto de un superhéroe sosteniéndolo, mostrando a los demás que los superhéroes eran realmente reales. Señaló a Kirin, pidiéndole que demuestre que las brujas realmente existían, pero ella no quería perder la apuesta, así que les dijo que iba a volar. Kirin estaba decidida a volar en una escoba y practicó afuera, pero Taka no creía en sus posibilidades y pidió a los demás que vinieran a jugar a los héroes adentro mientras Kirin se quedaba practicando. Buscando consejo, Hayato le aconsejó a Ryo que le dijera la verdad a Midori. Sintió que estaba mal romper el sueño de un niño, y cuando le recordó a Hayato su sueño de hacer una bola curva que desaparece, le dijo que su sueño era realmente posible, a diferencia del de Kirin. Al escuchar su conversación, Hinamata preguntó si algo les había pasado a los niños, pero Hayato se burló de ella y le preguntó si quería unirse a su conversación. Ella se alejó enfadada cuando Ryo la detuvo para pedirle consejo y, para su sorpresa, ella se ofreció a traer documentos y materiales cuando estuvieran disponibles. Durante el almuerzo, ella trajo libros que hablaban sobre la evidencia histórica, pero cuando Ryo los miró, sintió que esto no era algo que los niños necesitaban saber, lo que obligó a una frustrada Hinamata a salir furiosa de la clase. Pensando en una solución, su mente se desvió hacia la presidenta, imaginándola como una bruja, antes de dirigirse a la biblioteca para encontrar una respuesta. Mientras tanto, Usada intentaba que la pequeña bruja volviera a entrar, pero ella se mantuvo decidida a no perder la apuesta, y vio un saliente que la tentó a asaltar. Ryo se acercó al centro de cuidado infantil, sosteniendo libros sobre brujas, y cuando vio que Kirin estaba a punto de saltar, dejó caer sus libros, corriendo en su ayuda y atrapándola a medio camino. Preocupado por su seguridad, le preguntó si estaba bien, pero Kirin rompió en llanto mientras Ryo la abrazaba. Y reflexionando sobre el consejo de Hayato, se sintió culpable por no decirle la verdad. La presidenta se acercó a ellos y, preguntando por qué Kirin lloraba, la pequeña señorita aspirante le dijo que no podía volar en una escoba. Entonces la presidenta le dijo que le faltaban 100 años para aprender tal truco. Los ojos de Kirin se abrieron de par en par mientras preguntaba si la presidenta podía volar en una escoba, y con una sonrisa misteriosa la presidenta dejó que Kirin lo imaginara antes de pedirles que entraran. Dentro de la guardería, Taka sugirió que jugaran a las brujas, pero también señaló la necesidad de jugar a los héroes juntos. Mientras colgaba la ropa, Ryo notó que Kotaro estaba observando un enjambre de hormigas y le advirtió que se quedara en los terrenos. Pero aún así le permitió jugar cuando Kotaro apareció agarrado a la pierna de Ryo, señalando hacia algún lugar. Pronto se encontraron con Kichai, quien había escapado de casa y estaba atrapado en un arbusto. Y cuando Ryo intentó ayudarlo, Kichai le apartó la mano con enojo. Esta acción sorprendió a Kotaro, pero Ryo rápidamente consoló a su hermano menor, diciéndole que no estaba lastimado. Notando el parecido, Ryo preguntó si era hermano de Nezu, así que él asintió en silencio y preguntó cómo conocía a su hermano. Ryo le dijo que iban a la misma escuela. Y cuando preguntó si algo había sucedido en casa, Kimchi permaneció en silencio. Ryo intentó ofrecer apoyo formando un vínculo a través de la comunicación, pero el vigilante Kichai preguntó por qué Ryo estaba lavando la ropa a pesar de vivir en una casa rica. Mientras se sonrojaba, le dijo que eran más como aprovechados en la casa de la presidenta, antes de regresar rápidamente a completar la colada.
En su camino, Ryo se dio cuenta de que no tenía el número de Nezu y no podía llamarlo, pero cuando llegaron, encontraron a Yagi sosteniendo las mejillas de Kotaro con una hemorragia nasal. Mientras Hinamata amenazaba con llamar a la policía, Ryo se sorprendió de que se conocieran y se alegró de que ella no estuviera sola. Señalando a Ryo, cuando Hinamata quiso saber por qué invitó a Yagi a su casa, Ryo le dijo que Nezu no pudo venir por trabajo, así que Yagi vino en su lugar. Sin embargo, Hinamata les dijo que trabajar a tiempo parcial va en contra de las reglas de la Academia Morinomiya, pero no pudo evitar estar impresionada por la capacidad de Nezu de sobresalir académicamente mientras trabajaba. Hinamata descubrió que le dieron permiso para apoyar a su familia de 8 personas, y esto la llevó a regañar a Kichai, quien se negó a volver a casa o a hablar de su situación antes de tildarlo de niño mimado por causar problemas a su familia al huir. Cuando Kichai rompió a llorar, les dijo que solo quería colarse en la casa de la presidenta, con la esperanza de encontrar videojuegos. Pero Ryo percibió un significado más profundo detrás de sus palabras, y cuando Hinamata preguntó si se había escapado únicamente por un simple juego, Tsukichi salió de entre los arbustos. Defendiendo el derecho de los niños a poseer cualquier cosa que deseen, les dijo que los amigos de Kichai seguían burlándose de él porque no tiene un videojuego. Y a pesar de las luchas de su familia, todavía los amaba, pero odiaba el hecho de que estaban sin dinero. Recordando una situación familiar que ocurrió durante su escuela primaria, Yagi se rió, y justo cuando Hinamata estaba a punto de regañarlo, les cuenta sobre un juego de video popular en el que todos estaban metidos, pero Nezu era un lobo solitario que carecía de los medios para tenerlo. En su recuerdo le ofreció a Nezu su videojuego para que lo tomara prestado y jugara, pero él se negó, diciéndole a Yagi su determinación de crear cualquier juego que quisiera jugar. Y con esas palabras, Yagi pensó que él era genial. Con Kichai sintiéndose deprimido por no saber cómo hacer juegos, Yagi intervino para resaltar lo que hacía genial a su hermano, que era el hecho de haber nacido en un hogar donde no se le compraba nada. Y esto hizo que Kichai se diera cuenta de lo trabajador que era su hermano. Inspirado por la historia, Kichai finalmente decidió salir, y con los 2 hermanos fuera de los arbustos, Kichai le cuenta a Hinamata sobre su nueva resolución de trabajar duro como su hermano mayor. Y cuando estaban a punto de irse, Nezu entra con una caja de manju. Él se disculpó con Ryo por sus problemas y les entregó una caja. Y cuando Hinamata preguntó por qué ella también recibió una, Nezu les dijo que a sus hermanos les gustaba a ella. Los chicos se disculparon por molestar a Nezu, quien los perdonó y le dio a Kichai el juego que quería porque había tomado turnos adicionales para pagarlo, gracias a un consejo de Tsukichi y su padre proporcionando el dinero. Usada provocó a los niños, sosteniendo un coche de juguete fuera de su alcance, mientras le preguntaba a Ryo por qué no podía venir a almorzar. Le dijo que tenía que terminar su informe de química, rogándole a Usada que no molestara a los niños. Cuando Ryo se fue a su clase, dejó su lonchera y los niños hambrientos la miraron, pero Usada se disculpó, diciendo que no podía dejar que se la comieran. Él sentía que Ryo pronto se daría cuenta y regresaría por su lonchera, pero estaba cautivado por el brillo en los ojos de Kotaro mientras el joven tiraba de sus pantalones, mostrando su deseo de entregar el almuerzo de su hermano. Llevando una etiqueta con el nombre de su hermano, Kotaro salió solo del centro de cuidado infantil, mientras Usada lo miraba, preocupado por su seguridad. Inui se sintió solo y trató de superar sus sentimientos por Yukari, pero fue tomado por sorpresa cuando una foto de su amor perdido fue colocada como un trofeo. Mientras Kotaro caminaba por los pasillos, los estudiantes lo notaban y susurraban entre ellos. Sin embargo, a pesar de sus ofertas de ayuda, Kotaro estaba decidido a llevar el almuerzo a su hermano él mismo y demostrar que era un hombre independiente. Frustrado por la falta de intervención estudiantil, Inui reflexionó sobre cómo terminó cuidando a un niño en esta tarea, y observó cómo Kotaro daba su primer paso en las escaleras. Ryo, revisando su bolsa con confusión por su almuerzo olvidado, fue abordado por Ayato, quien le preguntó qué le pasaba. Pero sus palabras no eran comprensibles, ya que Ryo le recordó que no hablara con la boca llena. Decidió correr al centro de cuidado infantil por su almuerzo antes de comenzar su informe, solo para que Yuki le ofreciera su propio almuerzo, afirmando que estaba a dieta e insistiendo en que lo comiera incluso después de rechazar su oferta inicialmente. Kotaro luchó por subir las escaleras mientras Inui oraba por la intervención de Yama, pero 2 estudiantes lo empujaron accidentalmente, obligándolo a soltar la lonchera y caer. La lonchera rodó por las escaleras hasta que Inui, con una bolsa de papel en la cabeza, la atrapó justo a tiempo. Y rápidamente arregló la lonchera y se la devolvió a Kotaro, quien le agradeció sinceramente. Mientras Inui decidía quedarse al lado de Kotaro, ayudándole a subir las escaleras, se dio cuenta de que nunca podría haber trabajado tan duro como Kotaro. A pesar de la incomodidad causada por haber consumido toda la comida que sus compañeros de clase habían proporcionado, Ryo terminó su informe, y justo cuando estaba a punto de irse, uno de sus compañeros de clase le dijo que Kotaro estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo su almuerzo. Ryo le preguntó a Kotaro si había traído su almuerzo solo, mientras Suginuma le preguntaba si Ryo todavía no estaba satisfecho. Ayato se metió el pan en la boca, obligándolo a callarse. Mintiendo a Kotaro, Ryo esperaba que lo perdonara, llevándolo a la escalera, donde comieron juntos mientras sus compañeros de clase los observaban.
Cuando Rena le dijo a Yuki que su verdadera rival era Kotaro, Yuki se puso roja y dijo que estaba haciendo dieta. Al abrir la lonchera, Ryo descubrió que el contenido era un desastre, lo cual decepcionó a Kotaro. Sin embargo, Ryo no dejó que esto arruinara su almuerzo, y le dio un poco de arroz, celebrando el éxito de la misión en solitario de Kotaro. Cuando sus amigos le preguntaron a Yuki si le gustaba Ryo, su temperatura de repente se elevó, y todos los chicos la miraron con una expresión apagada. Como resultado, no tuvo más remedio que admitir que sentía algo por él, y sus amigos la apoyaron, diciéndole que era muy guapo. Las coletas dieron a entender que Hayato también era un chico genial, pero ella aún prefería a Ryo. Al escuchar esto, Yuki pensó que sus amigas iban a ser sus rivales, pero la tranquilizaron diciéndole que no se preocupara y le dijeron que podía tener a Ryo para ella sola. Yuki estaba confundida y les dijo que no se detuvieran por ella, pero insistieron en que no se involucrarían, mencionando que cualquiera que quisiera llegar al corazón de Ryo tendría que pasar primero por su hermano pequeño y también por Hinamata de la clase de estudiantes superdotados. Se burlaron de Hinamata diciendo que era demasiado seria y que no tenía vida amorosa, pero sin que lo supieran, ella simplemente pasó por la puerta y los sorprendió en el acto, haciendo que sus caras se pusieran azules, pero antes de que pudiera actuar, fue interrumpida por Ryo, quien acababa de llegar a la puerta. Sin embargo, eso no la detuvo de revelar su cara más aterradora y regañarlos por no cerrar las puertas antes de dedicarse a chismes triviales, dejando a todos asombrados. Hayato le dijo a Ryo que tenía pegatinas en el trasero y se preguntaba cómo los niños se las habían pegado sin que él lo notara. Las chicas pensaron que Ryo se veía genial con las pegatinas en el trasero, lo que hizo que los demás chicos se preguntaran qué consideraban realmente las chicas como una señal verde para los hombres. Mientras tanto, los niños en la sala de guardería estaban en una misión para hacer que Usada se viera genial también, así que experimentaron con diferentes pegatinas en él, y mientras Hinamata seguía pensando en lo que había oído decir a las chicas sobre ella, admitió que era cierto, pero no podía dejar de pensar en Ryo todo el tiempo. Recordó el incidente en el que él le había dado un regalo del día de San Valentín, y su rostro cambió de color de repente. Dos de los niños se presentaron y le preguntaron si estaba pensando en un chico, y ella se enfadó y les dijo que se ocuparan de sus propios asuntos, lo que hizo que la niña llorara y le dijera que era mala. Pero ella insistió en que lo que hizo no era asunto de ellos, y se preguntó por qué no estaban en la sala de guardería. Ella preguntó si estaban perdidos, pero ellos dijeron que en realidad habían venido a jugar con ella. Al escuchar esto, Hinamata se arrodilló y agradeció la amabilidad de los niños por pensar en ella, pero les dijo que no tenía tiempo para jugar, y Kirin comenzó a llorar de nuevo, preguntando por qué nunca iba a verlos. Hinamata dijo que era por él, pero cuando la niña pequeña preguntó quién, todo su cuerpo se puso rojo y no pudo responder. La niña pensó que Hinamata en realidad odiaba a Ryo, y le dijo a Kotaro que viniera con ella para que pudieran idear un plan para hacer que Hinamata entendiera qué buena persona era Ryo, con la esperanza de que ella comenzara a gustarle. Invitaron a Hinamata a acompañarlos y Kirin envió a Kotaro en una misión especial, la cual emprendió de inmediato. Entró en el aula de Ryo, fingiendo que estaba perdido, y Ryo lo recogió y lo sostuvo cálidamente en sus brazos, lo que hizo que las chicas sintieran emociones conmovedoras. Kirin le dijo a Hinamata que esto era una muestra de lo amable y aceptante que es Ryo, pero Hinamata dijo que era un poco demasiado amable. Al oír esto, Kirin corrió al aula para probar que Ryo también podía ser estricto a veces. Y para lograr eso, ella lloró y le dijo que la golpeara si quería que fuera una buena chica. Pero su plan falló cuando Hayato la golpeó en su lugar. Ella lloró lágrimas y Ryo la recogió y la consoló, pero continuó insistiendo en que él tenía que golpearla para que Hinamata supiera lo estricto que podía ser. En ese momento, Hinamata irrumpió en el aula para poner fin a todo el drama, diciendo que era suficiente y que había demostrado su punto, dejando claro que no odiaba a Ryo, ya que eso era solo un malentendido. En ese momento, Kirin formuló la gran pregunta frente a todos, preguntando a Hinamata si le gustaba a Ryo o no. Todos esperaban ansiosamente su respuesta, y ella dijo que ciertamente no le gustaba y se fue furiosa. Ryo la persiguió y le agarró los brazos, pero mientras todos miraban con entusiasmo, de repente se volvió tonto y le dijo que tenía una pegatina en su falda. En ese momento, todos se dieron cuenta de que era un completo idiota sin ninguna inteligencia emocional. Más tarde, Kirin le explicó todo lo que había pasado a Ryo y le dijo que no se enojara con ella, pero él solo le agradeció. Sin embargo, cuando Usada le preguntó a Hinamata qué pensaba de él, ella dijo que creía que era una mala persona y todos los niños se sumaron diciendo que definitivamente era una mala persona, lo que hizo que Ryo se riera. Al día siguiente, Mamezuka llegó a la guardería solo con Takuma, y al ver esto, Ryo le preguntó por Kazuma, pero le dijeron que estaba resfriado y que su mamá lo estaba cuidando. Mamezuka estaba preocupado de que Takuma se sintiera solo sin su hermano, pero Takuma parecía feliz y estaba jugando. Sin embargo, él creía que Takuma solo estaba intentando ocultar su soledad, fingiendo estar feliz. Usada se acercó a Ryo y le sugirió que apostaran 100 yenes sobre si Takuma estaba realmente bien o no, a lo cual estuvieron de acuerdo.
Así que cuando le preguntaron a Takuma, él dijo que se sentía bien y animado ya que le había prometido a su hermano no estar triste, lo que hizo que Mamezuka lo elogiara por ser tan valiente. Usada le pidió a Mamezuka los 100 yenes que ganó, pero en su lugar, Mamezuka le dio una tarjeta de regalo de 500 yenes con una foto de él, diciendo que podía comprar muchas cosas bonitas con ella. Ryo le recordó a Mamezuka que tenía que ir a trabajar, y él estuvo de acuerdo, pero antes de irse les pidió que cuidaran bien de Takuma y se aseguraran de que no se sintiera solo. Sin embargo, cuando Mamezuka fue a despedirse de Takuma, apareció Hayato y Takuma corrió hacia él. Ver esto hizo llorar a Mamezuka, sintiendo que su hijo quiere a otra persona más que a él. Finalmente se fue, y Takuma dijo adiós felizmente, sabiendo que no vería a su padre por un tiempo. Taka quería jugar con Kotaro, pero Takuma no quería soltarlo, y como resultado, Taka intentó tomar la mano de Kotaro para alejarlo. Pero Takuma lo sostuvo y comenzó a tirar del otro lado, lo que provocó que Ryo se pusiera nervioso y les gritara que dejaran de jugar tan bruscamente. Taka de repente se levantó y le dijo a Takuma que necesitaban ir a vencer el frío para que su hermano estuviera bien, y Takuma inmediatamente dio la bienvenida a la idea. Fueron a subirse a Usada y golpearlo, y no pudo evitar preguntarse cómo vencer el resfriado de Kazuma significaba golpearlo, dejándolo sin más remedio que pedir ayuda. Hayato y Reo decidieron que era hora de clases y lo dejaron para que se encargara de los niños solo, pero él se desplomó en el suelo diciendo que no podía manejarlo. Camino a clase, Reo se preguntó si Takuma realmente podría manejar la ausencia de su hermano, pero Hayato le aseguró que Takuma estaría bien, ya que tenía a los otros niños para jugar. Sin embargo, Hayato estaba preocupado por Kazuma porque estaba solo y enfermo, y Ryo comenzó a darse cuenta de lo cerca que solían estar Takuma y Kazuma. En clase, accidentalmente dijo en voz alta que nunca querían estar separados, lo que hizo que Yuki se preguntara a quién se refería Ryo y si él nunca quería estar separado de alguien. Durante la hora de la siesta, Takuma intentó contactar a su hermano, pero terminó con las medias de Taka, y eso le hizo darse cuenta de lo realmente solo que estaba. Por eso salió de la habitación mientras los demás dormían, excepto Kotaro que lo vio. Kotaro fue a buscar a Reo y le informó que Takuma se había ido solo, y lo buscaron y lo encontraron sentado completamente solo. Takuma preguntó si su hermano estaba bien, y Ryo le aseguró que estaría bien y que no tenía de qué preocuparse, pero justo entonces su madre llegó con Kazuma en brazos, llamando a su hermano y expresando cuánto lo había extrañado. Abrumado por las emociones, Takuma se dejó caer al suelo y lloró al ver que su hermano estaba a salvo, y su madre los abrazó a ambos. Usada llegó y reveló que la había llamado porque podía ver que Takuma estaba cediendo, y al final, la familia les despidió mientras se iban. Al día siguiente, Ryo abrió su casillero de zapatos y encontró una carta inusual, pero Usakawa inmediatamente la consideró una carta de amor y causó un alboroto. Colas de Caballo estaba mirando desde lejos y ella le preguntó a Yuki si era ella quien había puesto la carta en el casillero de Ryo, pero Yuki negó haberlo hecho. Hayato recogió la carta y comenzó a investigarla, pero Ryo le dijo que se la devolviera. Sin embargo, Hayato le aseguró que no abriría su carta. Justo cuando Ryo estaba a punto de abrir la carta, Hinamata los interrumpió y les advirtió que no merodearan, ya que estaban bloqueando el camino. Pero a pesar de la interrupción, Usakawa comenzó a leer la carta mientras Ryo e Hinamata seguían mirándose. Se sorprendieron al escuchar las confesiones de una chica que amaba profundamente a Ryo y no podía dormir ni de noche ni de día porque no podía dejar de pensar en él. Hayato comentó de repente que realmente nadie dormía durante el día, pero la carta reveló además que la chica estaría esperando detrás del edificio de la escuela a la mañana siguiente, y al escuchar el contenido de la carta, la cara de Ryo se puso completamente roja. Usakawa preguntó si le gustaba la chica, pero Ryo respondió que nunca había recibido una carta de amor antes, y necesitaba tiempo para pensar antes de responder. Cuando comenzó a irse, Usakawa señaló que todavía llevaba sus zapatos de interior, haciéndole darse cuenta de lo confundido que estaba, tanto que incluso encontró difícil caminar correctamente. No pudo concentrarse durante todo el día, ya que seguía sonrojándose, y los otros niños rápidamente se dieron cuenta y le seguían preguntando por qué se había puesto rojo. Usada preguntó si él había cogido un resfriado y necesitaba comprobar su temperatura, pero él dijo que estaba bien. Su hermanito fue a buscar una manta para él por amabilidad, pero Ryo les aseguró que estaba completamente bien y que no necesitaban preocuparse. Sin embargo, tuvo problemas para hacer las cosas correctamente a medida que pasaba el día. Esa noche, Saikawa lo felicitó por su reciente logro, lo que hizo que la presidenta le preguntara de qué estaban hablando, y Saikawa dijo que Ryo había recibido una carta de amor de una chica de la escuela. La presidenta le preguntó a Ryo sobre eso, pero él cambió rápidamente el tema al delicioso tazón de arroz rojo en la mesa, y la presidenta perdió interés y lo mandó a la cama. Al día siguiente, Ryo salió temprano para encontrarse con la chica en el lugar acordado, y aunque tenía curiosidad por saber quién era, había decidido rechazarla y pensaba en cómo hacerlo sin sonar grosero. Hinamata y Yuki también salieron temprano, ansiosos por ver qué pasaría, y casualmente se encontraron en el camino.
Y justo cuando Yuki le preguntó a Hinamata por qué tenía la cara roja, Ryo vino corriendo y agarró el brazo de Hinamata, preguntando si había visto a su hermanito. Él explicó que después de soltarlo, de repente desapareció. Dijeron que no vieron señales de él en absoluto, y él comenzó a irse, pero ella lo llamó y dijo que lo ayudaría a buscar a Kotaro, y Yuki se ofreció a ayudar también. Mientras buscaban, Hayato apareció con Kotaro y explicó que Kotaro había entrado en el jardín de alguien para recoger un limón para Ryo. Esto hizo que Ryo se diera cuenta de que Kotaro había estado cuidando de él todo el tiempo, y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras agradecía a Kotaro por su amor y amabilidad. Durante la reunión en el lugar acordado, Ryo rechazó a la chica, y ella se fue sintiéndose totalmente rechazada. Ryo se preguntó si había tomado la decisión correcta, pero cuando Hayato preguntó por qué decidió rechazarla, respondió que cuidar de Kotaro tenía que ser su máxima prioridad. Mientras tanto, Hinamata y Yuki escuchaban lo que sucedía detrás de los arbustos. Yuki se preguntaba si les ocurriría lo mismo si confesaban su amor a Ryo, pero Hinamata respondió que no estaba interesada en él. Yuki entonces preguntó si podrían ser amigas, y aunque Hinamata protestó al principio, pronto desarrollaron un vínculo entre ellas. Más tarde esa noche, Taka llamó a Kotaro y le pidió que viniera al festival con él, y Ryo les dijo que Kotaro definitivamente vendría. Informó a la presidenta sobre sus planes y ella les dio permiso, pero advirtió a Ryo que tuviera cuidado con su dinero, y en su última orden, Saikawa preparó sus trajes para el festival y les mostró cómo ponérselos. Cuando llegaron al festival, Hayato se sorprendió por sus atuendos y preguntó de dónde los habían conseguido, pero Ryo le dijo que Saikawa se los había dado. Los niños se fueron corriendo a jugar, pero Ryo intentó advertirles sobre perderse, y Hayato prometió darle un golpe en la cabeza a Taka. Kotaro consiguió un algodón de azúcar mientras Taka intentaba jugar a un juego de lotería que implicaba tirar de una cuerda. Sin embargo, Ryo y Hayato los salvaron de gastar mucho dinero y luego se encontraron con Usada, quien elogió el estilo de vestir de Ryo, y también notó la decepción y las quejas de Taka por no poder jugar a los juegos. Usada les ofreció a los niños un juego para jugar, pero les dijo que primero tenían que pagar. Sin embargo, Taka solo estaba interesado en la lotería y comenzó a llorar, y su llanto asombró a todos a su alrededor, incluidos los peces en el agua, hasta que su hermano le dio un golpe en la cabeza para devolverle la razón. Ryo levantó a Taka para consolarlo, pero Hayato le dijo que no estaba obligado a hacerlo, ya que estaban fuera del recinto escolar, y Taka ya no era su responsabilidad. Sin embargo, Ryo le aseguró que solo estaba ayudando como amigo, pero Hayato continuó haciendo llorar a Taka. Regresaron al festival para buscar la espada de juguete de Taka, que había dejado caer mientras jugaba. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrarla. Un dueño de tienda les aconsejó que fueran a la oficina de objetos perdidos, pero cuando llegaron a la oficina se sorprendieron al ver a Yagi y a un grupo de otras chicas allí. Les preguntó qué estaban buscando y explicaron que estaban buscando la espada de juguete perdida de Taka, pero al ver a los niños, su nariz comenzó a sangrar. Nisu, que también estaba en la oficina, les mostró las espadas de objetos perdidos que tenían, pero ninguna pertenecía a Taka. Hayato le dijo a Taka que renunciara a la espada y prometió llevarlo a la máquina de lotería, y aunque a Taka le entristeció mucho separarse de su juguete favorito, no tuvo más remedio que aceptar que estaba perdido para siempre. Cuando comenzaron la lotería, el anciano le pidió a Taka que tirara de un hilo, y Taka pensó mucho sobre qué hilo tirar, pero Hayato se impacientaba más con cada segundo que pasaba. Justo en ese momento, Kotaro tiró de una cuerda al azar, y milagrosamente salió el juguete de espada de Taka. Hayato no perdió tiempo en confrontar al anciano sobre de dónde obtuvo la espada, y como disculpa, les dieron una alcancía que se parecía a la consola de videojuegos más nueva. La presidenta lo encontró bastante extraño, pero Saikawa se alegró al ver que los niños se habían divertido. En un día soleado en la playa, los niños disfrutaron de las aguas frescas mientras Ryo los cuidaba, hasta que llegaron sus madres para ayudar, para que él también pudiera nadar. Más tarde, Hinamata apareció con un traje de baño escolar sencillo y feo, lo cual molestó mucho a las amas de casa. Entonces le dijeron que era importante que las chicas lucieran bonitas en todo momento, obligándola a seguirlas para un cambio de imagen. Mientras tanto, Usada se ofreció a cuidar a los niños para que Ryo pudiera ir a nadar, pero él rechazó la oferta, diciendo que le preocupaba que Kotaro no estaba acostumbrado a la playa. Él intentó mostrarle a su hermanito que el agua no era tan aterradora, pero casi termina ahogándose en el proceso cuando una pequeña ola los golpeó. Los niños se rieron de él, así que sugirió que jugaran en la arena, pero otra ola fuerte vino y rápidamente barrió sus creaciones de arena, causando que se molestaran, hasta que las mujeres regresaron con jugo para calmarlos. Mientras tanto, habían terminado de darle a Hinamata un hermoso cambio de imagen, y estaba vestida con un bonito traje de baño, pero las mujeres se sorprendieron de que los chicos no apreciaran su nuevo look. Sin embargo, Hinamata estaba feliz a pesar del silencio de los chicos, y continuó jugando con el bebé pequeño, mientras que Ryo, por otro lado, luchaba por vigilar a Kotaro hasta que finalmente se quedó dormido.
Más tarde, finalmente entró en el agua refrescante con Hayato, quien le preguntó si había estado evitando el agua porque no sabía nadar, pero él explicó que estaba preocupado por dejar a su hermanito solo, añadiendo que se sentía mal porque no era suficiente tranquilidad para su hermano. Pero Hayato le hizo ver las cosas y se animó. Poco después, Kotaro se despertó y estaba buscando a su hermano mayor, así que corrió hacia el agua y vio a Ryo buceando en el agua. Pensando que su hermano estaba en peligro, se asustó y comenzó a correr hacia el agua para rescatarlo. Pero las olas lo empujaron de regreso a los brazos seguros de la madre de Midori, quien lo detuvo de lanzarse nuevamente al agua. Pero el niño pequeño estaba molesto y comenzó a llorar y llamar a su hermano mayor, y tan pronto como Ryo escuchó su voz, nadó a la orilla con la velocidad de la luz, lo que llevó a Hayato a ver que Ryo era incluso más pegajoso que su hermanito. Finalmente, Ryo sostuvo a su hermano y lo consoló dándole una concha para escuchar las olas del océano, mientras la madre de Midori admiraba la cercanía entre ambos hermanos. A la mañana siguiente en la guardería, Taka estaba llorando y le mostró a Ryo una pelota de béisbol con un garabato de caca, pero estaba confundido hasta que la señora Kamatani explicó que era una pelota autografiada que Hayato apreciaba mucho, y debido a que lo molestó, ignoró por completo a su hermano bebé. Luego ella le preguntó a Ryo si podía ayudarla a hablar con Hayato, pero él le dijo que no habría nadie para cuidar a los niños si él se iba. Sin embargo, sorprendentemente, la presidenta llegó y se ofreció a quedarse con los niños porque no podía soportar que un niño llorando perturbara la paz de toda la escuela. Cuando llegó al campo de béisbol, Kashima encontró a Hayato balanceando su bate de manera agresiva y enojada, así que uno de sus compañeros de equipo le dijo que había estado así desde la mañana. Añadió que Hayato era uno de sus jugadores más talentosos, pero no practicaba lo suficiente porque tenía que cuidar de su hermano. Finalmente, captando la atención de Hayato, Kashima le dijo que perdonara a su hermanito porque Taka lamentaba sus acciones, y también le explicó que Kotaro había destruido un buen número de sus cosas también. Relató algunas de las cosas que Kotaro había dañado, y la más reciente, de la que todavía no se había recuperado, era su teléfono móvil, que Kotaro robó y arrojó al inodoro. En este punto casi había comenzado a llorar, pero Hayato lo calmó. Así que continuó diciendo que los pequeños nunca tuvieron malas intenciones y sus acciones fueron casi siempre accidentales. Hayato explicó que no estaba exactamente molesto por la pelota, pero sí le molestaba la falta de verdadero remordimiento por parte de Taka. Aún así, dijo que lo dejaría pasar porque, al fin y al cabo, era su hermano menor. Mientras tanto, en la guardería, Taka seguía justificando su acción diciendo que su hermano se lo merecía porque no quería jugar con él. Para enseñarle una lección, la presidenta amenazó con destruir su preciosa espada de juguete con un martillo. Pero él le suplicó llorando que no lo hiciera, y ella se la devolvió antes de mostrarle que había hecho algo similar con el béisbol de su hermano, y debía aceptar su culpa. Cuando Kashima regresó, le dijo a Taka que se disculpara con su hermano mayor, y él aceptó hacerlo, así que esperaron a que Asto terminara con la práctica. Sin embargo, cuando Hayato vio a su hermanito, comenzó a alejarse, así que Taka corrió hacia él, tropezando en el proceso. Se levantó y se aferró a la pierna de su hermano mayor, disculpándose entre lágrimas, mientras Hayato le acariciaba la cabeza y también se disculpaba por no pasar suficiente tiempo jugando con él. De camino a casa, Hayato le dijo a Ryo que todos jugarían béisbol en la guardería al día siguiente, y aunque Ryo pensó que era demasiado para los niños, los pequeños no estaban de acuerdo con él. En el día del festival cultural de su escuela, la guardería había montado un puesto de refrescos y los niños estaban vestidos con divertidos disfraces de verduras para celebrar el día. Pero fue bastante caótico ya que seguían cayendo y chocando entre sí. Inocentemente, Ryo dijo que los disfraces de verduras de Usada eran creativos, pero eso significaba que él tenía que ponerse uno de ellos, y la entrada de la señora Kumatsuka lo sorprendió, así que se cayó y no pudo levantarse. Finalmente, Taka y Kotaro se unieron a él y empezaron a rodar por el suelo con él hasta que Hayato vino a rescatarlos. La señora Kumatsuka tuvo que regresar urgentemente a su casa, y su hija, Kirin, estaba triste. Pero ella le aseguró que su padre vendría al festival en su lugar, y luego pidió un favor a la guardería. Mientras tanto, un hombre con una barba tupida se encontró con Inui y le preguntó si podía llevarlo a la guardería. Justo en ese momento, el papá de Kirin entró lleno de emoción y se deshizo en halagos sobre su pequeña bebé, que estaba vestida con su lindo disfraz de zanahoria, así que le tomó fotos. Además, después de ver a su esposa, corrió hacia ella con un ramo de flores, inclinándose para darle un beso que casi asusta a los niños de por vida. Rápidamente, ella bloqueó su beso y le dijo que saludara a las niñeras de la guardería. Curiosamente, todos los chicos estaban vestidos como mujeres, y Usada usó una voz femenina muy graciosa para saludar al padre de Kirin, pero el hombre vio a través de su disfraz y se enfureció al descubrir que su preciosa hija estaba completamente rodeada de chicos, excepto por la linda bebé Midori. Luego procedió a preguntarles a los inocentes chicos cuáles eran sus intenciones con su hija, y siendo niños, los chicos dijeron que todos les gustaba Kirin. Pero el padre celoso los llamó bestias inmundas. Kirin dijo que le gustaban todos, pero Taka dijo que no le gustaba a ella.
Sorprendentemente, esto molestó a su padre, quien no podía creer que el pequeño idiota no quisiera a su preciosa hija. El padre de Kirin estaba harto, así que decidió llevarse a su hija, pero Ryo lo detuvo y trató de convencerlo de que confiara en las niñeras. Sin embargo, el señor Kumatsuka creía que Ryo era en realidad una chica, así que comenzó a halagarlo, diciendo que le habría pedido salir hace 15 años. Sin embargo, la bebé Midori terminó el espectáculo cuando tiró de la peluca de Ryo, revelando su verdadera naturaleza. Cuando el papá de Kirin estaba a punto de irse de nuevo, Hayato le dijo que no se iría con las chicas, y en ese momento, con ojos lindos y llorosos, Kirin le recordó a su papá sobre la actuación que había estado preparando. Entonces él le dijo que ciertamente había venido a verla actuar y también a conocer a los lindos cuidadores que había imaginado que habría. De repente, el hombre barbudo de aspecto rudo entró, escoltado por Inui, y se presentó como el padre de Midori mientras saludaba al padre de Kirin y agradecía a Inui, que estaba visiblemente desolado al descubrir que era el esposo de Yukari. El espectáculo había comenzado y Kirin finalmente presentó su bebida a su papá, lo que lo emocionó al imaginarla creciendo y casándose algún día. Los otros padres se conmovieron y se unieron a él en lágrimas, y después de la presentación de Kotaro, Saikawa aplaudió detrás de Ryo, asustándolo hasta que le dijo que venía a presentar sus disculpas en nombre de la presidenta, quien no pudo asistir porque tenía una visita. Al final del evento, el padre de Kirin se ofreció a darles instantáneas gratis porque habían cuidado bien de su hija, aunque enfatizó fuertemente que no quería que su preciosa niña se involucrara en actividades extrañas con chicos. Era otro día en el dormitorio y Taka estaba gimiendo de dolor después de recibir su dosis diaria de los golpes pesados de Hayato, pero su hermano mayor ni siquiera estaba arrepentido e incluso amenazó a los otros niños con darles una probada de su puño metálico si lo molestaban. Afortunadamente, la señora Kaminata vino al rescate y devolvió el favor a su hijo mayor, advirtiéndole que no fuera violento con los otros niños y disculpándose por el alboroto que habían causado sus hijos. Le dijo a Ryo que era un buen chico, a diferencia de su hijo mayor con cabeza de coco, y aunque se preguntaba de dónde había sacado su terquedad, la respuesta era muy obvia para todos los demás. Ella vino a preguntar a los niños si estaban dispuestos a ver huevos de pájaros en el laboratorio de ciencias que pronto se convertirían en pollitos, pero antes de que terminara de hablar, ya estaban emocionados por ir a ver los pollitos, hasta que ella dijo que los huevos no eclosionarían hasta el día siguiente. Igualmente emocionado, Ryo dijo que le encantaría tener a los pollitos pegados a él y siguiéndolo como si fuera la madre gallina, pero Hayato le dijo que los niños ya estaban pegados a él como pollitos y que eso debería ser suficiente para él. Más tarde los niños estaban en el laboratorio de ciencias y se sintieron decepcionados al descubrir que no había pollitos. Cuando señalaron una máquina a la que llamaban refrigerador, Ryo les dijo que era una incubadora, pero ellos seguían gritando que era un mentiroso, la señora. Kaminata dejó Ryo para manejar el lío que había creado, pero su hijo los amenazó para poner orden con su puño aterrador, y corrieron hacia los brazos de quien llamaban mentiroso. Cuando se calmaron, Ryo explicó suavemente que la incubadora estaba manteniendo los huevos calientes y preparándolos para que nacieran al día siguiente, por lo que tendrían que ser pacientes. Sin embargo, a diferencia de los demás, Kotaro estaba viendo los huevos pacientemente mientras sus amigos causaban problemas en el laboratorio. Temprano a la mañana siguiente, Kotaro llevó a su hermano al laboratorio, y por suerte para ellos, los pollitos estaban muy cerca de salir del cascarón, así que los observaron con anticipación, y la señora Kaminata los admiraba mientras los comparaba con sus hijos inútiles. Después de esperar varias horas y casi quedarse sin fuerzas, los pollitos finalmente nacieron, y más tarde los pollitos se habían imprimado en Kotaro, pensando que él era su madre. Al ver esto, Taka estaba celoso y quería jugar con ellos también, pero solo logró dispersarlos. Y justo cuando querían atrapar a los pollitos, un gato apareció en el alféizar de la ventana y de inmediato quiso agarrar a uno de ellos. Sin embargo, Kotaro se sacrificó instintivamente usando su cuerpo para proteger al pollito, pero fue salvado milagrosamente por la intervención oportuna de Hayato cuando agarró al gato y lo colocó fuera de la casa. Cuando todo terminó, Ryo estaba impresionado con la valentía de su hermano y lo felicitó por ello, mientras que Kotaro estaba feliz de tener a su pollito sano y salvo. El clima se estaba volviendo más frío a medida que se acercaba el invierno, y tristemente, Usada fue una de las primeras personas en sentir sus efectos. Después de resfriarse, no pudo ir a la guardería, así que llamó para reportarse enfermo, confesándole a Ryo que la noche anterior había dormido tontamente sin ropa después de una ducha fría. Esto hizo que Ryo casi sacrificara su día en la escuela para cuidar a los niños, pero Saikawa apareció detrás de él, diciendo que tomaría el lugar de Usada en la guardería porque Usada le había pedido que ayudara. Para demostrar que estaba a la altura de la tarea, Saikawa le mostró un libro que había estado estudiando para aprender consejos sobre cómo cuidar a bebés como Midori. Finalmente, Ryo se sintió a gusto y entregó a los niños a Saikawa antes de dirigirse a clase, dándose cuenta de que podría haber estado pensando demasiado las cosas, ya que Saikawa era generalmente una persona muy confiable.
Tan pronto como Ryo se fue, Saikawa notó que los niños estaban nerviosos, así que estaba pensando en formas de hacer que se sintieran cómodos con él cuando Kotaro lo tocó y le dio un gesto de seguridad a su manera infantil, y esto lo animó a tomar una iniciativa. Los llamó a todos y admitió que para que las cosas funcionen sin problemas necesitaría su ayuda y apoyo. Al escuchar esto, los niños se emocionaron porque esto significaba que de alguna manera estaban a cargo, y por eso todos ofrecieron con gusto enseñarle cosas que él no sabía. Mientras tanto, Usada imaginaba que los niños lo estarían extrañando mucho, aunque sabía que era muy poco probable. Pero justo cuando quería dormirse, recibió una llamada de Saikawa. Sin embargo, la conexión era tan mala que solo escuchó mencionar el nombre de Midori y algo sobre una emergencia. Inmediatamente, la llamada se cortó y Usada marcó el número de nuevo, pero estaba apagado, así que se preocupó. Al parecer en la guardería, Midori había mojado su pañal, empapando la espalda de Saikawa, por lo que quería cambiarla a un nuevo conjunto, y Taka y Kirin se ofrecieron a ayudar con entusiasmo, pero por error chocaron entre ellos y empaparon todos los pañales. Fue entonces cuando Saikawa llamó para contarle a Usada sobre la emergencia del pañal de Midori, que el bebé travieso arrojó su teléfono al agua, causando que la llamada se desconectara. Al ver el desastre que habían causado, Kirin y Taka comenzaron a llorar y a culparse mutuamente, y cuando los otros niños los vieron llorando, se unieron, convirtiéndolo en una ruidosa fiesta de llanto. Sin embargo, Kotaro le dio un silencioso y tranquilizador asentimiento a Saikawa, y él decidió entrar en acción para tomar el control de la situación. Mientras tanto, Ryo estaba haciendo ejercicio con sus compañeros de clase cuando accidentalmente se chocó con Usada, quien instantáneamente cayó al suelo. Se sorprendió al verlo en la escuela a pesar de estar enfermo, así que se ofreció a llevarlo a la enfermería de la escuela. Pero Usada explicó que estaba apresurado para ir a la guardería porque lo llamaron por una emergencia con respecto a la bebé Midori. Cuando llegaron allí, vieron la guardería en un estado pacífico con los niños jugando felices. Entonces Ryo le preguntó a Saikawa sobre su supuesta emergencia con Midori. Después de explicar la situación del pañal, les dijo que ya lo había resuelto con un pañal improvisado. Los niños luego le dijeron a Usada que estaban bien sin él y que querían que regresara a casa para descansar y recuperarse rápidamente. Esto le hizo llorar, y justo en ese momento la pequeña Midori soltó su primera palabra hacia él, que sonaba como si estuviera intentando pronunciar su nombre. Cuando se les dijo, sus padres se pusieron celosos porque a pesar de sus esfuerzos por enseñarle sus nombres, su primera palabra fue el nombre de Usada, o algo que sonaba así. Más tarde, Yuki estaba espiando a Ryo, aunque trató de engañarse a sí misma diciendo que no lo estaba haciendo. Y mientras se escondía de uno de los niños que la había visto, Hinamata la encontró, lo que provocó que intentara explicar frenéticamente por qué estaba allí. Intentando calmarla, Hinamata asumió que ella era tímida para admitir que quería jugar con los niños. Entonces, ella confesó que también encontraba a los niños muy lindos y podría acompañarla a jugar con ellos si quería. Sin embargo, la expresión en el rostro de Yuki indicó que no compartía los mismos sentimientos. E Hinamata se sintió instantáneamente avergonzada porque había revelado su pequeño secreto, pero Yuki confesó que no era muy buena con los niños. Desafortunadamente para Yuki, quien había estado tratando de ser perfecta para su príncipe azul, él abrió la ventana en ese instante y la escuchó, pero Hinamata intervino rápidamente y lo convirtió en una operación para hacer que Yuki se encariñara con los niños. Así que la llevó a la guardería mientras enfatizaba que era importante preparar a Yuki para su futuro como madre. Tan pronto como Yuki llegó a la guardería, los niños se enamoraron de ella y no se separaban de su lado. Sin embargo, Hinamata se sintió mal porque los niños nunca habían mostrado ese tipo de interés en ella. Pero el tonto Ryo no tenía nada razonable que decir para hacerla sentir mejor. Cuando salieron, las niñeras dividieron a los niños entre ellas y emparejaron a Yuki con Kotaro, ya que él era el más tranquilo de todos los niños allí. Solo unos minutos después de sostener su mano, Yuki lo encontró realmente adorable hasta que vio algo como una lágrima saliendo de sus ojos y se inclinó para limpiarlo. Pero descubrió que era moco de su nariz. Ella se asustó y Taka vino a su rescate diciendo que no le importaba limpiar los mocos del bebé. Sin embargo, aún le faltaba ver lo peor cuando Kirin regresó con algunos regalos para ella, diciéndole que abriera las manos y la bendijo con gusanos y cucarachas. Como era de esperar, se desmayó en el acto y la llevaron a la enfermería, pero cuando despertó se sintió decepcionada de sí misma y se sinceró con Ryo, diciendo que sabía que él e Hinamata estaban decepcionados de ella, porque, aunque era una joven, había hecho un trabajo terrible al cuidar niños. También dijo que sus posibilidades de casarse alguna vez eran casi nulas. Sin embargo, Ryo le dijo que la entendía porque los niños podían ser difíciles de manejar, pero le aseguró que mejoraría con ellos si comenzaba a enamorarse de la personalidad individual de cada niño. Mientras él hablaba, Usada trajo a los niños, quienes querían disculparse por haberla asustado. Kirin le llevó unas flores y Yuki le dio las gracias y les preguntó si podía jugar con ellos otro día, causando que los niños se emocionaran. Inmediatamente después, ella corrió tras Hinamata y la abrazó mientras le agradecía por presentar la oportunidad de oro con los niños, lo que trajo un cambio positivo en ella.
Días después, Ryo recibió una llamada de un compañero de clase que lo invitaba a salir, pero él rechazó porque no quería dejar atrás a Kotaro. Sin embargo, Saikawa lo oyó y de inmediato se ofreció a cuidar de Kotaro mientras él estaba fuera porque la presidenta había dicho que debía alentar a Ryo a socializar con sus compañeros de clase. Finalmente, él accedió a ir aunque sería la primera vez que salía sin su hermanito, así que antes de irse le dijo a Kotaro que fuera un buen niño con Saikawa. Solo eran ellos dos, así que Saikawa decidió animar el ambiente preguntando a Kotaro si quería alguna merienda, pero su estrategia no funcionó, así que decidió jugar con él. Mientras tanto, Ryo acababa de llegar al lugar de la reunión y Hayato llegó poco después con marcas de mordiscos en las mejillas. Explicó que era porque se negó a permitir que Taka lo siguiera, pero después de que su hermanito lo mordiera, lo bendijo con su puño dorado y se fue. También dijo que, a diferencia de Ryo, quien amaba tanto a su hermano, él no sentía nada de eso por Taka. Entonces los chicos amenazaron con destruir su reputación con las chicas, contándoles lo mal hermano mayor que es. De vuelta en casa, Saikawa estaba haciendo un buen trabajo con Kotaro y dibujó la cara de Ryo en una pelota, haciendo que el pequeño la persiguiera, hasta que la pelota llevó al niño a una biblioteca. Saikawa luego le dijo que la biblioteca pertenecía a la pareja fallecida, y ellos, al igual que Kotaro, estaban profundamente enamorados de los libros. Además, a pesar de que la anciana gruñona dijo que no tenía sentido que él limpiara una habitación que ya no tenía ocupantes, ella ocasionalmente la limpiaba, probablemente por Ryo y su hermano menor. Interrumpiendo sus pensamientos, Kotaro le dio a Saikawa un libro de poesía romántica para que se lo leyera. Luego, la anciana los vio por la ventana y se preguntó qué tonterías le estaba leyendo Saikawa al niño. Era un poco tarde, pero Kotaro esperaba ansiosamente a que su hermano mayor regresara. Y cuando Ryo entró, su hermanito corrió hacia él y lo abrazó. Él presentó un recuerdo que consiguió de la película que vio en el cine, y aunque era un modelo de zombie, Saikawa lo recibió con gusto y le dijo que estaba agradecido por el tiempo que pasó con el pequeño Kotaro. Fueron interrumpidos por la anciana que envió a Saikawa a preparar la cena, y Ryo, tras alguna reflexión interna, se dieron cuenta de que estaban lo suficientemente cómodos como para llamar a esa casa su nuevo hogar. Había llegado diciembre y con él muchas decoraciones mientras la gente se preparaba para celebrar la Navidad. Con Papá Noel en cada esquina, Kotaro estaba tan obsesionado que hizo llegar tarde a Ryo a la escuela un día. Cuando llegaron a la guardería, continuó mirando un volante con una pequeña imagen de Papá Noel. Entonces Taka vino y le dijo que había conocido a un Papá Noel mucho más genial en una tienda departamental, e incluso le pidió un regalo. Sin embargo, el inútil de Usada le dijo que como no era un buen niño y no comía su brócoli, Papá Noel no lo visitaría. Esto hizo llorar al pequeño Taka, hasta que su hermano mayor vino a su ayuda y le metió algo de sentido en la cabeza tonta de Usada. Pero Taka todavía quería saber si Santa Claus visitaría su casa. Sin embargo, su hermano mayor de corazón oscuro comenzó a decirle que su madre les había comprado regalos en la tienda departamental, hasta que Ryo rápidamente le tapó la boca para evitar que rompiera por completo las esperanzas del niño. Kotaro, sin embargo, animó a su amigo cuando lo llamó buen chico y le dijo que Santa definitivamente iba a venir. La cuenta regresiva comenzó y solo faltaban unos pocos días para Navidad, así que los niños estaban muy emocionados, mientras que sus padres estaban preocupados por qué regalos deberían comprarles. 3 días antes del gran día, Ryo estaba preocupado por cómo conseguir un Santa Claus para su hermano y los otros niños, así que quiso ver si él mismo podía interpretar el papel y probó a meterse ropa en la camisa para crear la característica barriga de Santa. Cuando sus amigos vieron que lo hacía para hacer feliz a su hermano menor, se emocionaron mucho, y aunque su teléfono estaba dañado y no podía buscar disfraces en línea, decidieron ayudarlo. Hayato de repente salió de la clase y Ryo quería seguirlo, pero él se negó y se dirigió directamente a la oficina de la presidenta. Finalmente, era el día de Navidad, y había un árbol de Navidad bellamente decorado en la casa, lo que dejó a los dos hermanos asombrados. Aún más sorprendente fue que Saikawa había preparado un gran banquete en la mesa que superaba lo que los hermanos podían consumir. Sin embargo, Kotaro estaba triste porque no había nadie que se sentara con ellos en la mesa porque la presidenta tenía una cena importante a la que asistir, y Saikawa tampoco podía quedarse porque estaba ocupado. Antes de irse, les dijo a los hermanos que se sentía realmente feliz de ser extrañado por ambos y que le habría encantado comer con ellos si no tuviera que irse. Obviamente, Kotaro estaba descontento, por lo que Ryo lo animó, diciendo que deberían comer su comida y esperar a Santa. Después de decir esto, Ryo estaba buscando una manera de cambiarse a su disfraz de Santa para poder darle un regalo a su hermanito, pero Kotaro frustró sus planes y no le dio espacio en absoluto, ya que estaba pegado a él en todo momento. De repente, el timbre interrumpió los pensamientos de Ryo y cuando abrió la puerta se sorprendió al ver a un Papá Noel junto con sus amigos, padres y niños de la guardería. Saikawa y la presidenta también estaban presentes y ella le dio un pequeño regalo, diciéndole que se fue del evento lo suficientemente temprano como para llegar a tiempo.
Los hermanos estaban realmente felices, y cuando Ryo abrió su regalo, vio un teléfono nuevo exactamente como el que se le había roto, y se dio cuenta de que fue Hayato quien le contó a la presidenta sobre su teléfono roto el día que salió sin él. Aunque sus padres ya no estaban, los chicos encontraron un hogar con personas que los querían y cuidaban mucho. Y para terminar, todos se reunieron para tomar una foto que capturó los recuerdos inolvidables de ese hermoso día. Enciende tu corazón, supera tus límites y mira este próximo video.